La bienvenida a Gabriel Villa, periodista muy reconocido en su país. Preséntate, por favor, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes, un gusto compartir contigo, con compañeros, hermanos, hermanas de la Patria Grande, pues desde acá, desde La Paz, Bolivia, para brindar un poco del análisis y la propia vivencia de lo que ha pasado acá en el golpe de Estado en Bolivia, de este noviembre del año pasado que se suscitó el golpe de Estado en mi país. No me moví de La Paz, Bolivia, estuve presente durante todos los conflictos, toda la vorágine política que vivimos acá en mi país y pues feliz también por haber recuperado la democracia hace muy poco, pero ya estamos instaurados en un gobierno legal y legítimamente constituido. Así que pues un saludo gigante, fraterno a toda la gente que está por todos los rincones de la Patria Grande, a mi gran amigo ahí, Daniel De Vita, qué lindo verte, hermano. Qué lindo ver la Ade, con quien tuvimos muchos años ahí de conocernos y pues ahí también con los compañeros de México. Así que pues nada, un saludo gigante. Totalmente. Adelante, Gabriel Villalba Pérez, si me haces los honores, por favor. Lo que tú hacías referencia hace un momento, ¿no? Antes de la anterior intervención, la importancia de la geopolítica. Creo que tenemos que empezar a mirarnos como Estados Unidos también nos mira. Brzezinski, geopolítico norteamericano que critica la geopolítica de dominación imperial. Tienes a Noam Chomsky, por ejemplo, que te habla de las guerras de las guerras 4.0, que son las estrictamente comunicacionales, mediáticas, de construcción de sentido común. Para Estados Unidos somos la gran isla americana, y la gran isla americana es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Para Norteamérica, esa gran isla americana y el control de esa gran isla americana representa una política de seguridad interna de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hay en esa gran isla? ¿Qué hay en esa gran isla americana? En esa gran isla americana, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, tenemos los mayores reservorios de agua dulce del mundo. Tenemos el mayor reservorio de biodiversidad del mundo. Y tenemos el mayor reservorio de litio del mundo. Litio que es fundamentalmente la materia prima del nuevo ciclo tecnológico global. La era tecnológica de los combustibles fósiles está pasando pues a la prehistoria y nos estamos constituyendo en un nuevo ciclo tecnológico que es la era tecnológica del litio. Ante ello, por supuesto que el golpe de Estado en Bolivia también ha sido gestado fundamentalmente por intereses geopolíticos, como el del litio, fundamentalmente, ¿no? Por eso se lo ha llamado el golpe de Estado en Bolivia, el golpe por el litio. Elon Musk, el ejecutivo de Tesla, de Tesla, Elon Musk, ha admitido públicamente que daría un nuevo golpe de Estado en Bolivia sobre pretexto del control estratégico de la mayor reserva de litio del mundo, ¿no? Ante ello, creo que Latinoamérica ha tenido, como decía Daniel, procesos de integración regional muy importantes. Quizá el más reconocido es el de UNASUR, el de CELAC, cuando teníamos a un Hugo Chávez, a un Rafael Correa, a un Luis Ignacio Lula da Silva, a un Néstor Kirchner, un Evo Morales, en perfecta coincidencia ideológica. Pero no basta la coincidencia ideológica, porque para que se efectivice un proceso de integración regional, tiene que ser pues materializado a partir de las instituciones, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué instituciones ha dejado la CELAC? ¿Qué instituciones ha dejado UNASUR? Es más, Brasil, sería interesante tener algún compañero de Brasil en este foro, pero bueno, yo siempre se los digo abiertamente, Brasil ha preferido invertir toda su proyección económica, financiera y política en los BRICS, por ejemplo, en contraposición al UNASUR. Recordemos que en Latinoamérica, por ejemplo, con el proceso de UNASUR, teníamos ya una moneda común del sur, un banco común del sur. La moneda común del sur iba a ser el sucre. ¿Qué pasó con el sucre? ¿Qué pasó con el Banco Común del Sur? El Banco del Sur. Pues estábamos esperando el financiamiento o las dádivas de Brasil y este país prefirió, también durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, prefirió darle mayor preponderancia a los BRICS
que darle preponderancia a este bloque de integración regional latinoamericano que nos iba a posicionar para pararnos de tú a tú con la Unión Europea, para pararnos de tú a tú con Estados Unidos, para pararnos de tú a tú con China. Haciendo un pequeño paréntesis, mucho se habla del imperialismo chino. China ha sido imperio 1000 años y está volviendo a hacerlo. Estados Unidos apenas ha sido imperio 100 años y actualmente es un imperio en decadencia. Se podría decir que los cauces naturales del río global y geopolítico mundial están volviéndose a encaminar con una China potencia de dominación imperial, ¿no? Pero ante ello también tenemos Latinoamérica como una zona que tiene las mayores bases militares norteamericanas. Hace poco, el acto que se realizó para el recibimiento de Evo Morales en Chimoré, por ejemplo, Chimoré era una base militar norteamericana. Por eso tiene un gran simbolismo político el hecho de que se los reciba Evo Morales en Chimoré, donde antes operaba una base militar norteamericana. La base militar de Manta en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Colombia es el país latinoamericano que más bases norteamericanas tiene en nuestra región. Tienes por un lado la segunda base militar más importante del Reino Unido, justamente en las Malvinas. ¿Por qué el Reino Unido está interesado en tener su segunda base militar más grande en nuestra región? Ahí colindando con Latinoamérica, ¿no? Son aspectos que los que tenemos que preguntarnos y que por supuesto Daniel, por ejemplo, se encarga mucho de enfatizar en sus canciones, en los temas que él realiza, que realmente es algo bien importante, porque, a ver, también tenemos que enfocarnos no solamente en la parte estructural, es decir, en la economía de nuestra región, sino también en la parte superestructural. Ya lo decía Antonio Gramsci, ¿no? El marxista de las superestructuras. La superestructura compone el ámbito mental, el ámbito educativo, el ámbito cultural. Hemos cambiado en nuestros procesos latinoamericanos esa mente, nos hemos descolonizado, hemos cambiado esas lógicas heredadas por el viejo sistema colonial pigmentocrático en mi país, por ejemplo. Creo que no, creo que muy poco se ha trabajado en ello. Durante el gobierno de Evo Morales, durante los 14 años, nos hemos enfatizado y nos hemos, preocupado por el ámbito estrictamente estructural, la economía, el bolsillo del boliviano. No digo que esté mal, sino que nos hemos descuidado de toda la parte superestructural, la cultura, la educación, el cambio de valores, el cambio de percepción en la mente, y a ello entran los medios hegemónicos de comunicación. Los medios hegemónicos de comunicación, como los actores de la sociedad civil y los actores de la sociedad política, construyen sentido común. ¿Y qué es el sentido común? El sentido común es las normas básicas y cotidianas que nosotros aplicamos en todas nuestras relaciones sociales. Y eso se construye, ¿no? Y lo construyen, lamentablemente, los medios hegemónicos de comunicación a través de las novelas, telenovelas, periódicos, televisión, radio, redes sociales, incluso porque tampoco vamos a ser ingenuos. Las redes sociales, si nosotros hacemos un mapeo estricto y riguroso de las redes sociales, nos vamos a dar cuenta que siguen siendo potencias la BBC, la CNN, los medios hegemónicos de comunicación que en los medios tradicionales son potencias, también lo son en los medios, digamos, alternativos, entre comillas, como las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter y demás, Instagram. Entonces, tenemos que también empezar a generar una conciencia de sentido horizontal y colectivo, pero que dispute el sentido común homogéneo, el sentido común, pues sí, que está homogeneizado en nuestra sociedad, que es, por ejemplo, en mi país, el sentido pigmentocrático. En Bolivia, mientras más clara era tu color de tez, detentabas los poderes políticos, financieros, económicos, legislativos, judiciales, ejecutivos. Mientras más morena era el color de tu tez, estabas predestinado casi a ser chofer, jardinero, servidumbre. No digo que estos oficios sean malos, ¿no? Sino que así estaba construido el sistema pigmentocrático. Una anécdota histórica. Bolivia tuvo la generala más importante de la independencia de nuestros pueblos para la obtención de la soberanía plena apartada en contraposición al imperio español. Doña Juana Zurduy de Padilla se la reconoce en Bolivia. El acta de la independencia en Bolivia, 1825, no figura la firma de Juana Zurduy, nuestra gran generala. Las republiquetas,
compuestas por indígenas aymaras, quechos y guaraníes. No figura en 1825, el acta de nuestra independencia, ni una sola firma de un solo indígena. Así nace a la vida republicana Bolivia. Y recién en el 2006, bueno, en la revolución del 52, 1952, recién se le da el voto universal y reconocido a la mujer y al indígena y al campesino. Y paulatinamente, el 2006, por fin se tiene un presidente de tez morena, de tez cobriza, que representa al 60% de la población boliviana, como el primer mandatario dignatario del Estado, ¿no? Entonces, los procesos de evolución en la mente, los procesos de descolonización, se han dado paulatinamente de forma muy lenta, progresivamente en nuestros países. Perú es el más claro ejemplo. Chile, los acontecimientos que está aconteciendo, valga la redundancia, actualmente en Chile, representa y vislumbra eso, ¿no? Los argentinos y los uruguayos han exterminado a su población indígena, a los charrúas los han eliminado prácticamente, ¿no? Entonces no tienen esa divergencia, si se quiere, de los pueblos indígenas. Creo que tenemos que repensar toda nuestra gran patria grande desde una forma no solamente de los cimientos económicos y estructurales, sino también desde los cimientos superestructurales. Hablo de la descolonización y hablo de la decolonialidad, que no es lo mismo, ¿no? Descolonización es haber expulsado a los ejércitos imperiales, por ejemplo, españoles de nuestro territorio. Decolonialidad significa que los valores que nos han dejado todo este sistema colonial español se han quedado en nuestra mente y tenemos que descolonizarnos de eso todavía en el ámbito superestructural, en el ámbito mental. Ante ello, por eso siempre rescato el trabajo de Daniel, rescato el trabajo de muchos artistas, rescato el trabajo de que se realiza en el ámbito cultural, que es sumamente fundamental. Así podemos entender el proceso que está aconteciendo en Chile, por ejemplo, ¿no? El proceso que está aconteciendo en Perú, que viene a desarrollarse no solamente por pues el enojo contra ese status quo de esa élite política, sino también desde las lógicas culturales, desde las lógicas superestructurales, que creo que es fundamental. Bueno, creo que ya me extendí un poquito en el tiempo y bueno, dejo el resto a la mesa, planteando, haciendo énfasis en esta diferenciación de lo estructural versus lo superestructural y la importancia de generar pues conciencia, cultura, sentido común, que paulatinamente vaya disputando ese campo mediático que nos los han ganado paulatinamente los medios hegemónicos de comunicación. Bueno, en mi anterior intervención hacía referencia a Noam Chomsky. Noam Chomsky, geopolítico norteamericano que precisamente analiza la geopolítica de dominación imperial y toda la vorágine norteamericana, nos habla de que vivimos ya en una guerra de posicionamiento 4.0, ¿no? Que las guerras ya no se hacen con tanques o con armas de destrucción masiva, sino se hacen fundamentalmente con información y con desinformación, en la mente de las personas. Ahí está la verdadera guerra. Mira, en cualquier país del mundo, en cualquier democracia liberal burguesa, hubiera sido un escándalo que previa a las elecciones estén grupos armados civiles con armamento bélico transitando por las calles. Esto pasó en Estados Unidos. Antes de las elecciones norteamericanas tenías grupos de un lado y del otro, civiles, armados con armamento de guerra, transitando libremente por los recintos electorales, transitando libremente por las escuelas, transitando libremente por las calles. ¿Por qué el mundo no se indignó de la democracia perfecta norteamericana, que tiene grupos civiles armados y organizados frente a frente con armamento de guerra? ¿Por qué? Porque tienes grandes medios hegemónicos de comunicación que precisamente blindan y construyen, lo que les decía hace un momento, el sentido común de la población. Lo que decía el compañero mexicano, ¿no? Se había naturalizado este sentido de los que transan y tienen que tener ventaja, ¿no? Política. Es porque precisamente viene de una tradición comunicacional y de una tradición de los actores políticos que se ha llegado a posicionar generacionalmente, o sea, de generación en generación a lo largo del tiempo, ¿no? Y esta es una construcción que ellos lo hacen muy hábilmente y de forma muy sutil. Hay un librito bastante interesante que se llama de Matelart y Hoffman para leer al Pato Donald, ¿no? En Chile, por ejemplo, que recién después de 60 años ese librito adquiere mayor relevancia porque nos muestra
cómo las grandes industrias culturales norteamericanas han generado pues un sistema de interpretación de nuestras realidades latinoamericanas, y ellos lo interpretan y lo estudian mucho mejor que nosotros, ¿no? Y por eso también nos tienen formas novedosas y creativas de dominarnos. Eso es fundamental entenderlo. Eh, por otro lado, tienes a los medios hegemónicos de comunicación que, como te decía, es una falsa ilusión decir que se los combate desde las redes sociales, que, pues, que gracias a Dios existen las redes sociales, porque en redes sociales, ¿cuántos seguidores tiene Daniel De Vita? ¿Cuántos seguidores tiene La Grillotina? ¿Cuántos seguidores tiene Gabriel Villalba? ¿Cuántos seguidores tiene Alberto? ¿Cuántos seguidores tiene Adela? ¿Y cuántos seguidores tiene la BBC? ¿Cuántos seguidores tiene Fox News? ¿Cuántos seguidores tiene, por ejemplo, qué sé yo, los grandes emporios mediáticos, ¿no? Entonces, siguen siendo nomás grandes emporios comunicacionales que construyen sentido común y que de cierta forma construyen verdades y posverdades, relatos y metarrelatos a partir de un hilo conductor. El hilo conductor en Bolivia fue, imagínate, un muchacho de 6 años. Entra a primero básico y tiene a un Evo Morales de presidente. Después de 12 años, el mismo muchacho está ya en la promoción, tiene 18 años y sigue teniendo un Evo Morales presidente. Entonces, por supuesto que en ese relato fáctico, bueno, en esos hechos fácticos, entra el relato de Evo Morales dictador, Evo Morales que se quiere eternizar en el poder, Evo Morales que quiere seguir prorrogándose por 20, 30, 40 años, por supuesto, porque tienes un hilo conductor de verdad. Entonces, ¿cómo se construyen las verdades, posverdades, relatos y metarrelatos? A partir de un solo hilo. Basta que un solo hilo sea verdad para construir todo un tejido mentiroso, ¿no? Todo un tejido de ficción. Es lo que están haciendo en nuestros países. Nosotros tenemos que ser muy hábiles, no solamente para denunciar las verdades y posverdades y las fake news, sino también para reeducar a nuestra población en el sentido superestructural de dotarle instrumentos e insumos para la construcción de un sentido crítico. Porque si nos enfocamos únicamente en refutar o rebatir todo lo que dicen los medios hegemónicos de comunicación, lo que hace el Clarín en Argentina, lo que ha hecho O Globo en Brasil, lo que hacen los grandes emporios mediáticos, no estamos dedicándonos un verdadero esfuerzo político para reencaminar la conciencia de nuestros pueblos que creo que tiene que ser pues fundamental y decirles, oye, ¿por qué O Globo te dice esto? ¿Por qué Página 7 te dice esto en Bolivia? ¿Por qué el Clarín te está diciendo esto? ¿Cuál es la intencionalidad política de la noticia? Porque todo es político. No nos vengan a decir y no nos vengan a mentir. En el mundo anglosajón todavía es mucho más sincero esto. Te dicen, este periódico X o Y pertenece al Partido Demócrata o pertenece al Partido Republicano y tiene esta editorial, digamos, ¿no? En el mundo latinoamericano, pareciera que todos los medios de comunicación son apolíticos, ¿no? Se dicen apolíticos, se dicen que no tienen tendencia política, y mucha gente se lo cree. Y nosotros tenemos que develar esa tendencia política. Es fácil, nos vamos al primer número del periódico, qué sé yo, X de Argentina o de Perú o de Bolivia o de México, y vamos a ver la primera editorial de ese periódico. Y en esa primera editorial vas a ver los lineamientos ideológicos políticos que tiene ese periódico. Por ejemplo, acá en Bolivia tienes la primera editorial del Deber, la primera editorial de Página 7, la primera editorial de La Razón, y puedes ver a qué intereses políticos responde. Entonces tenemos que ser conscientes de ello y también generar un sentido, pues, de interpretación y análisis de las noticias que nos llegan, porque todo tiene una intencionalidad política. El momento que tú te estás subiendo a un minibús, acá decimos minibús, el transporte público, ¿no? Y no te estás subiendo a un taxi, ya tiene una connotación política. ¿Por qué? Porque tú prefieres ahorrar el sentido económico de tu dinero y no gastarlo en un taxi porque seguramente quieres ahorrar un poco más porque tienes 2 o 3 hijos que alimentar y ya tienes un fundamento político de todo eso. Entonces, todo tiene un fundamento político. Y cuando nosotros tengamos que ver las noticias, los noticieros, los programas, muy reality shows políticos, allá en Argentina, por ejemplo, o en México también, tenemos que ponernos a analizar del por qué, su forma y su fondo, y a partir de ello realizar nuestra propia interpretación
y generar medios alternativos de comunicación, por supuesto. Acá, por ejemplo, en el golpe de Estado en Bolivia, los medios hegemónicos de comunicación tuvieron el descaro de llamarla presidenta constitucional a Yanine Áñez, presidenta constitucional, cuando en Bolivia esta señora asumió el cargo en contravención al artículo 161 y 169 de nuestra Constitución Política del Estado, y la banda presidencial le fue puesta por un militar del ejército. Y además, acá en la sede de gobierno, en La Paz, Bolivia, se le fue puesta la banda presidencial cuando estaban circulando militares con armamento bélico, tanques de guerra, tanquetas militares, y estaban sobrevolando por nuestra ciudad, por la sede de gobierno, helicópteros y aviones de guerra. Eso es lo que pasaba, y los medios tuvieron la desfachatez, el cerco mediático construido, de llamarla presidenta. En primer lugar, fueron bastante sutiles, ¿no? Presidenta transitoria. Después la llamaron presidenta constitucional. Imagínate lo que es eso. Y nadie decía absolutamente nada. Y los medios internacionales estaban más interesados de lo que pasaba en Bolivia que los propios medios locales, que se dedicaron a legitimar y naturalizar el golpe de Estado en Bolivia. Entonces, por supuesto que los medios representan un sentido de construcción mental, un sentido de construcción del sentido común, y el sentido común muta conforme a las coyunturas, conforme a los momentos históricos, y corresponde a nuestros pueblos ser la voz oficial de nuestros países, porque basta de que los medios hegemónicos de comunicación sean la voz oficial de México, sean la voz oficial de Perú, de Bolivia, de Argentina. Los pueblos son la voz oficial de nuestros países. Ante ello, creo que tenemos que trabajar muchísimo en comunicación. Mira, la comunicación política al menos tiene 4 ramas: comunicación política de crisis, comunicación política gubernamental, comunicación política de riesgo, y se me va una que ahorita no me viene, de gestión, digamos, ¿no? Entonces, creo que hemos trabajado de forma muy precaria en lo que es la comunicación política para resolver los problemas de nuestros países, y de hecho, Andrés Manuel López Obrador debería trabajar todo el tiempo y todos los días la comunicación de crisis y la comunicación gubernamental, porque todos los días le vienen bombardeando con que es un gobierno comunista, chavista, narcotraficante. Lo mismo hicieron con Evo, ¿no? Al final, cavaron en el sentido común, en la mente de los centennials y de los millennials, y estos chicos que les decía, 6 años, Evo Morales presidente, 18 años, Evo Morales seguía siendo presidente, les caló en su cabeza ese discurso que les bombardeaban todo el tiempo en los medios. Pero estos mismos chicos fueron los que vieron en carne propia, ipso facto, en su propia carne, lo que había sido verdaderamente un gobierno democrático de Evo Morales, con un gobierno de facto como el de Yanine Áñez, que nos llevó hasta la más profunda crisis económica, política, cultural, financiera, ¿no? Entonces, al final, nuestros padres, nuestros abuelos nos pueden contar lo que había sido una dictadura, lo que había sido un gobierno corrupto, pero si no lo vivimos y lo comparamos con algo, pues lamentablemente no tenemos pues el sustento para realizar esa comparación fáctica, esa comparación en los hechos, ¿no? En Bolivia tuvimos esa comparación. Vivimos el gobierno de Evo Morales, de un crecimiento económico, de una estabilidad económica y política, y no lo dicen los masistas, lo dice el BID, la CEPAL y el Banco Mundial, de crecimiento económico, y también vivimos el gobierno de facto de Yanine Áñez, que acribilló la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, la masacre del Pedregal, la masacre de Caracara, procesos que ya están cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están cursando en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y esos chicos, millennials y centennials, que les machacaron en su cabeza todo el tiempo, vivieron en carne propia y compararon el gobierno democrático de Evo, que decían dictadura, con un gobierno verdaderamente de facto como el de Yanine Áñez, y por eso el resultado electoral, ¿no? Entonces, seguramente en nuestros países esperemos que no pase eso. En Argentina pasó lo mismo, ¿no? Daniel, tú no vas a dejar mentir. La gente que decía, no, el gobierno de Cristina es un desastre y demás, centennials, millennials, vivieron el gobierno de Macri y pucha, compararon, ¿no? Gobierno de Cristina, gobierno de Macri, pues no hay dónde perderse. Lo mismo en Bolivia, gobierno de Evo Morales, gobierno de Yanine Áñez, no hay dónde perderse, ya sabemos a dónde vamos. En México pasó un proceso histórico quizá no muy profundizado, pero también bajo esa lógica de los gobiernos del PRI, el PAN y demás, versus lo que están viviendo ahora, y eso tienen que saber explotarlo comunicacionalmente, ¿no? En Perú es un caso muy particular porque Perú ha sido muy
adepto a los tratados del Pacífico, por ejemplo, muy adepto a la geopolítica de dominación imperial norteamericana, a los tratados de libre comercio de Estados Unidos, a pesar de que tiene un valor cultural muy importante Perú, pero su política internacional al menos ha sido muy alineada con Estados Unidos, lo mismo que Chile, ¿no? Por eso los procesos son todavía mucho más violentos en Perú y en Chile, porque es un viejo sistema neoliberal que tiene sus cimientos muy fuertes y que hay que destruirlo con mucha fuerza y con mucha violencia, ¿no? Pero violencia legítima al final. Entonces, pues creo que analizar nuestros procesos es fundamental para no volver a caer en los errores del pasado y generar procesos de construcción post-neoliberal, porque tenemos las herramientas comunicacionales, mediáticas, políticas, creativas para superar al neoliberalismo. Un neoliberalismo que ya ha fracasado en el mundo, un neoliberalismo que ya ha fracasado en Europa, un neoliberalismo que ya ha fracasado en Latinoamérica. Construyamos procesos post-neoliberales, de superación del neoliberalismo. Y creo que a eso vamos y pues bajo esa línea tenemos que empezar también a generar nuevos procesos políticos, quizá más horizontales, porque también los partidos políticos, y en esto hay que ser claros, a nivel mundial, están totalmente deslegitimados y desprestigiados por su vieja doctrina vertical, ¿no? La línea te llega desde arriba, y si tú no acatas la línea de arriba, pues no, estás afuera del partido, digamos, ¿no? Esa vieja estructura del partido del siglo XIX creo que ya no va. Por eso tan importante la construcción IPCP del movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Es más, el MAS como sigla es un simple formalismo electoral. El movimiento al socialismo adopta la forma partido de MAS para un requisito electoral en las elecciones, pero la forma instrumento es lo que en este tiempo de golpe de Estado generó todo el andamiaje político y de movilización social. Creo que a eso apuntan también Perú y apuntan Chile. En primer lugar, agradecerte por la invitación extendida por la Grillotina para confluir a grandes referentes de Latinoamérica. Ha sido un gusto compartir con Alberto, con Luis, con Adela, que le estoy viendo después de mucho tiempo, una gran compañera. Eh, También con Daniel, ¿no? Daniel, un gran exponente realmente de esta construcción superestructural que tanto les estaba hablando. Para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Ha sido difícil lo que hemos vivido en Bolivia. Mucha gente ha muerto por esta democracia, por este reencaminamiento a la senda democrática que ha tenido mi país, en Sacaba, en Sencata, en Caracara, en el Pedregal. Han matado gente y han tratado de construir esa falsa hegemonía a partir de la utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Estos procesos ya están cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nos ha costado mucho dolor, sangre. Recientemente, el día de ayer, recordamos la masacre de Sencata, por ejemplo. Hace un par de días recordamos la masacre de Sacaba, de Guayani específicamente. Hemos vivido momentos muy complicados, muy difíciles, que creo que reflejan también un ejemplo para Latinoamérica. Y lo que les decía, ¿no? La voz oficial de los pueblos siempre está en los pueblos. Cuando delegamos esa voz oficial a los medios hegemónicos de comunicación, ya hemos perdido. Es el caso de O Globo, es el caso de El Clarín de Argentina, es el caso de los grandes emporios mediáticos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile. Pues es fundamental entender también nuestra zona integrada a Latinoamérica, ¿no? Más allá de la afinidad ideológica, la preponderancia y la propuesta institucional que se puede dejar, el Banco Común del Sur, por ejemplo, la Moneda Común del Sur, y las instituciones que muchos los han trabajado, pero no se han podido materializar. Tenemos que hacerlas posibles, hacerlas viables. Dependerá de las nuevas generaciones, dependerá de la nueva gente, de los nuevos líderes, de nuestros líderes y de esta nueva ola revolucionaria que se está dando en nuestra Latinoamérica. Muchos temas por los cuales abordar. Creo que tenemos que construir todos los días sentido común, porque así como los medios nos bombardean todos los días en redes sociales, en la tele, en la radio, con sus discursos estrictamente ideológicos y políticos, nosotros también tenemos que empezar a construir sentidos,
formas de interpretación, formas de construcción y construcción de nuevos saberes, nuevos sentidos, nueva forma de pensar, nueva forma de entender la realidad social y política, porque si nos vamos a limitar a simplemente responder lo que los medios hegemónicos de comunicación nos dicen, pues estamos perdidos, ¿no? Es una batalla ya perdida, nos ganan por cansancio. Entonces, pues nada, ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo estoy presto para cuando se realicen nuevos eventos, nuevos encuentros virtuales. Esperemos algún día encontrarnos más temprano que tarde de forma física, intercambiar criterios, intercambiar libros, intercambiar autores, intercambiar vivencias, experiencias. Y pues nada, ha sido un gusto compartir contigo, con ustedes, hermanos, hermanas. Gracias a la Grillotina y pues a seguir repensando el mundo desde el sur, a apartarnos de ese eurocentrismo que nos ha privado de tanto pensamiento crítico y repensemos Latinoamérica y el sur desde el sur. Un autor que me encanta mucho, peruano, aprovechando que está aquí el hermano de Perú, Mariátegui, ¿no? Cómo entiende la realidad latinoamericana a partir de la confluencia obrera y campesina e indígena. Creo que rescatar esos autores, acá que tenemos mexicanos, Enrique Dussel, por ejemplo, eh, los bolivianos, tienes a Justo Reinaga, tienes a René Zabaleta Mercado, que dio clases allá en México precisamente. Creo que rescatar también a estos autores y extrapolarlos a los tiempos que estamos viviendo es fundamental para entender las nuevas lógicas también de construcción, de superación del capitalismo, de superación del neoliberalismo y de construir algo propio que pues nos plante de tú a tú con los grandes poderes multilaterales, con los grandes poderes multipolares que tenemos en el mundo, China, la Unión Europea, los gigantes asiáticos, la India, por ejemplo, Estados Unidos. Así que, pues nada, siempre la visión latinoamericana y regional es fundamental. Y me despido con esta pequeña anécdota para un poquito, es un cuentito en realidad, ¿no? Se encuentran el sapo con la gaviota y el sapo le dice a la gaviota, oye gaviota, ¿tú que has visto el mar es más grande o más pequeño que mi charquito, que mi lago? Y la gaviota dice, el sapo no tiene idea de lo que es el mar, ¿no? ¿Qué le pasa para comparar el mar con su charco pantanoso? A veces, inmiscuidos tanto en nuestra coyuntura política nacional, nos olvidamos, así como el sapo, nos olvidamos y estamos inmersos simplemente en nuestra coyuntura local, nos olvidamos de ver el mar. Y el mar es nuestra región, el mar es nuestro mundo. Tenemos que ser más como la gaviota y menos como el sapo, ¿no? Con esa reflexión me despido. Genial compartir con ustedes. Hegemonía es una categoría de Antonio Gramsci, ¿no? Que en realidad trata de generar un sentido casi homogéneo de poder. Gramsci te habla de que el poder se difumina en diferentes partes. La hegemonía nos habla de recolectar todas esas partes del poder y unificarlas en un solo bloque hegemónico de poder, ¿no? Entonces, prácticamente de que el poder deje de estar redistribuido por diferentes facciones y se concentre en un solo bloque integrado, núcleo de poder, digamos. Esa es la hegemonía. Muchísimas gracias.